Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. En nuestro viaje por la vida nos cuesta entender que el mundo es mucho más allá que lo que nos rodea, la inmediata presencia que encontramos en torno nuestro. Por eso, al llegar a este punto y meditar en las palabras centrales de Jesús en este capítulo 4 de la Buena Noticia según Juan, descubrimos lo que significa Él para el mundo. Jesús se muestra como la luz que ilumina a todos, la luz del mundo. Y aquí en esta conversación con esta mujer al lado del pozo, descubrimos lo que significa realmente el ser salvador del mundo. Hoy la banda sonora que nos acompaña en nuestra cabecera es nuestra sintonía Ruta 66, pero con una fuerza y energía inusitada, propia de un grupo formado en el punk a comienzos de los años 70 en Minneapolis, Minnesota. Eran los Replacement, una banda pionera en cierto sentido de lo que luego se ha dado en llamar el rock alternativo, pero que también acudía al cancionero tradicional americano, como es el caso de nuestra Ruta 66. Cuando pensamos en la luz, lo que la vemos es en contraste con la oscuridad. Pero hay otro tipo de luz que no es la que ilumina a todo el mundo. Es la que otra banda de esa época, los 77, llaman un diferente tipo de luz. A different kind of light. I heard about the light of progress. I could never see that far. Mike Rowe canta, te dicen que hay una luz dentro de ti, pero espero que no te quedes ciego, porque yo he seguido en la meditación, como decía el viejo libro, y lo que tenía era frustración. Debía ser la traducción equivocada. No importa lo que te digan, yo he encontrado un camino mejor. Todo lo demás está realmente disfrazado, el reciclaje de la mercancía. Ahora sigo una luz diferente.
Los 77 se formaron en una iglesia en Sacramento, California, durante los últimos años 70. Hicieron canciones como esta en el auge de la llamada nueva era de espiritualidad, cuando muchos buscaban esa luz en experiencias de meditación, como siguen haciendo ahora. Mucho de su repertorio estaba hecho por un poeta inglés, las letras, Steve Scott, pero la voz y el líder, sin lugar a dudas, de la banda fue siempre Mike Roe. Esto pertenece a su álbum del año 82, que se titula Ping Pong sobre el abismo. Cuando Jesús se presenta como la luz del mundo, no está refiriéndose a la iluminación que podemos tener en nuestro interior, ni siquiera en la que podemos encontrar en otras religiones y tradiciones, sino la que está en Él, en su persona, la que está fuera de nosotros y brilla e ilumina a todo ser humano. Una experiencia semejante tuvieron los miembros de la banda Alpha, el grupo que se formó en el verano del año 76 con los remanentes de la banda de Dylan en la Rolling Thunder Revue, entre los que estaba el hoy realmente ya casi mítico T-Bone Barnett, pero también Steven Souls, el productor de los 77 que estamos escuchando. Y David Mansfield, los tres formaron la banda Alpha, con la que hicieron temas inspirados por su nueva fe cristiana, incluido este tema que se llama Desconcertado, Mystified, desorientado. Searching for the reasons for the changes you've been going through. You say you're mystified, you don't know why. Mystified. La banda Alpha, que incluía también junto al trío de los recientemente convertidos a la fe cristiana en la mítica gira de Dylan de la Rolling Thunder Revue, a David Camper, que era también batería de Dylan y de Jerry García de los Grateful Dead. Y también tiene colaboraciones con el Beatle Ringo Starr, el grupo en una de sus grabaciones, así como el músico también ya fallecido de gospel, Andre Crouch. Ellos publicaron tan solo 3 álbumes a finales de los 70, en la segunda mitad de la década, y que tienen realmente joyas como esta, donde se reconoce perfectamente la voz del mítico productor, entonces que era guitarrista, pero dándose ya a conocer por su propia carrera de cantautor, T-Bone Barnett. Cuando el Evangelio usa la palabra mundo, cosmos, lo hace especialmente en los textos de Juan, en esta buena noticia del Evangelio, donde aparece 78 veces de las 185 que ocurren en el Nuevo Testamento. Otras 24 son en sus cartas y epístolas de Juan y 3 en Apocalipsis. Por lo tanto, es un término muy importante para entender el mensaje de Juan. La palabra mundo, cosmos, denotaba entonces la idea de algo decorativo, era un ornamento. De ahí viene, por ejemplo, el uso que tiene Homero y en nuestra lengua el término cosmético de cosmos. Pero luego en el Nuevo Testamento es importante entender que parte ya de un sentido de belleza y de armonía
y que llega a describir a la creación humana en particular, a todo el ser humano en su totalidad, pero también cada vez más en la última parte del Evangelio en oposición a Dios. Por lo tanto, se distingue a aquellos que llegan a conocer a Jesús del resto del mundo. Se habla de sus discípulos en contraste también con el mundo. El título de nuestra reflexión hoy es Si supieras, porque es lo que Jesús le dice a esta mujer samaritana. Si supieras quién soy yo, hablarías de otro modo. El pacto entre el Estado franquista y la Iglesia católico-romana se concretó en los años 50 en la entrega por parte del régimen de amplias parcelas de poder para el catolicismo romano a cambio de ciertas prerrogativas que el Vaticano concedía al llamado caudillo de España por la gracia de Dios, como decían las monedas entonces. En un intento de ofrecer un perfil más moderado, menos falangista o filonazi, si queremos decirlo, el dictador dejó en manos de los católicos el adoctrinamiento moral de la población. Mantiene la escuela, la universidad, medios de comunicación, la cultura, son llevadas por obispos y sacerdotes. Como contrapartida, Franco podía entrar, por supuesto, bajo palio en iglesias y catedrales y tenía derecho de presentación de obispos, incluso ante la designación de estos por el Vaticano. Con ese panorama de fondo se explica la censura cinematográfica, tan estricta en términos morales que no toleraba la más mínima burla que hubiera en torno a la Santa Madre Iglesia. La película que hoy vamos a comentar fue duramente cercenada por la censura. Es uno de esos films que, aunque podemos apreciar el valor que tenía, ha sido de tal forma masacrada, ¿no? A veces era por los grandes estudios, en el caso americano, pero en este español y en ese contexto era la censura de la dictadura la que había cortado por todas partes la historia de Luis García Berlanga. Estamos hablando, por supuesto, de Los Jueves Milagro, una película que inspirada en unas supuestas apariciones de la Virgen en el año 47, en unas cuevas que hay en un lugar llamado Vinromà, que es un pueblecito dentro de Castellón. El cineasta había tenido una primera noticia de estas manifestaciones marianas a través de su madre y de una tía, que las dos eran muy devotas católicas. Habían acudido al lugar de las apariciones y llegaron a concentrarse en ocasiones miles de personas en esa época, hasta que el fenómeno saltó a los medios de comunicación de todo el país. Así que, juntamente con un amigo llamado José Luis Colina, Berlanga se pone en manos a la obra de escribir un guión que satirizaba, en cierta forma, la superstición, el fanatismo que se suele dar en torno a estos presuntos fenómenos milagrosos. Los guionistas empezaron a documentar acerca de todos estos ambientes, santuarios como el de Lourdes en Francia o Fátima en Portugal y toda esa especie de supermercado de los milagros que hay en torno a ellos, ¿no? Y de esta forma escriben esta película que se llama Los Jueves Milagro. Hubo un hombre llamado Dimas y otro llamado Gesta. Los dos habían cometido latrocinio y fueron crucificados junto a Cristo. Y decía Gestas, el mal ladrón... Oigan, ¿no nos estaremos metiendo en algo demasiado serio? Miren, yo soy español católico como el que más. Estaría tan tranquilo si estuviéramos ofendiendo a cosas de la Iglesia. Estamos profundizando demasiado. Lo que interesa son las consecuencias. ¿Saben qué ocurrió en Lourdes? El agua milagrosa acabó con los ateos. Pero allí fue de verdad. Y aquí, ¿quién va a saber qué es de mentira? Solo nosotros. Aquella mujer samaritana le plantea la duda y cuestión que tantos tienen. Hay tantas religiones, tantas visiones de Dios. ¿Cómo puedes saber que adoramos y reconocemos al verdadero? Si hay tantos lugares también donde se le busca. Sitios como era en el caso de la época de Jesús, Jerusalén, pero también el monte Gerizim para los samaritanos. Y ahora tantos lugares de peregrinación, santuarios, que uno se cuestiona cuál es la verdad que hay detrás de ellos. La historia de los Jueves Milagro es precisamente un lugar que se plantea ser centro de peregrinación, ser un santuario, pero obviamente bajo un engaño, una falsedad y mentira, como pueden escuchar, en las cuales van a intentar reproducir un supuesto milagro con la aparición de este santo que llaman Dimas. Menos mal que pronto los turistas
Vendrán a darnos su dinero. ¿Y qué turistas? Turistas con escapularios dispuestos a pagar lo que sea por ver aparecerse a don José. Miles y miles. Tendrán que alojarse en alguna parte, ¿eh, don Ramón? Cortarse el pelo y afeitarse. Usted podrá vender aquella partida de aceite rancio, Oiga, que no ha podido colocar a nadie. Y a don José, como a la de Santima, seguramente le echarán alguna limosna. ¿De cuánto? No hubo en California la fiebre del oro, esta será la fiebre del milagro. Bueno, yo es que me divierto, pero no me lo creo. ¿Por qué? Porque no va a volver aquí la gente aunque inventemos un milagrito de esos de cine. Eso digo yo. Don Evaristo tiene razón. Los milagritos en el cine. Y menudo favor le vamos a hacer a la religión con esa birria de santo. Y también Yo por lo menos no me convertiría. con esta birria de santos se convierte el que a mí me dé la gana. Y si a usted no le interesa, se va a su casa y en paz. Hombre, yo sí lo digo es por la impresión a primera vista, pero creo que con la ayuda del azul celeste podremos lograr efectos de primera calidad. ¿Y estos discos ayudarán mucho? ¿Tengo derecho a elegir música? Apareciéndose usted, creo que sí. ¿Cuál prefiere? A mí me da lo mismo. Era por saberlo. Muy bien. Hay otros puntos más importantes. Por ejemplo, ¿dónde la haremos? ¿Tengo derecho a elegir sitio? Bueno, diga dónde y lo veremos. En la Huerta de los Manzanos hay un terreno muy abrigadito. ¡Protesto! Ese terreno es suyo. ¿Y qué? Que usted quiere aprovecharse para hacer allí el milagro. Bueno, así no vamos a ninguna parte. Formemos una comisión que estudie el asunto sobre el terreno. Pueden ser ustedes dos y presidirla, don Ramón. Los españoles más mayores recordamos la característica voz de Pepe Isbert, que es el hombre mayor que va a hacer del supuesto San Dimas, don José, que tantas veces le asociamos con aquella época del cine español. El protagonista, sin embargo, es americano, que era algo bastante habitual entonces en el cine, doblado, por supuesto, al español. Se llamaba Richard Basehart y era uno de estos actores más o menos de segunda fila que se podían contratar a un precio razonable, en este caso para una película española. Él ya había estado en la estrada con Fellini antes de hacer Los Jueves Milagro, que es una película del año 1956. Con los mimbres argumentales que hace Berlanga con su amigo Colina, estaba concebida la película con una especie de caricatura, claro, de este tipo de fe para incultos, ingenuos, que se beneficiaban comerciantes sin escrúpulos, ¿no?, al amparo generalmente de apariciones de la Virgen. El film parte del deseo de esas fuerzas vivas de este pueblo imaginario, que llaman Fuentecilla, que son siempre el alcalde, el médico, el maestro, el dueño, y un balneario que estaba en sus horas bajas y quería de esa forma recobrar, a tener más personas que vinieran. Presentan aquí el deseo natural de recobrar algo del esplendor pasado en una localidad que vivía de esas aguas termales, ¿no? Un argumento que, por cierto, recuerda un poco una obra de Ibsen, Un enemigo del pueblo. Así que logran sus propósitos recorriendo una esperpéntica puesta en escena de San Dimas, encarnado de esta forma increíble por Pepe Isbert, el actor de la voz más característica. De esa forma hay una brillante y demoledora primera parte que tiene muy buen ritmo narrativo y que es una crítica brutal, ¿no?, contra la utilización mercantil de la religión. Hay un personaje más escéptico que, como suele ocurrir a veces para redimir la película, es un cura, es un joven sacerdote que interpreta a José Luis López Vázquez, otro de esos grandes actores de nuestra memoria sentimental del cine, especialmente la comedia española. Berlanga y su equipo actúan algo ingenuamente, ya que dicen que pretendían denunciar en la pantalla algo que sin tener en cuenta el país en que vivían ni la iglesia que estaba gobernando a los españoles también. Y a lo largo del rodaje, que tuvo lugar en una terma llamada Pallarés, un balneario aragonés que está muy cerca del monasterio de Piedra, sigue abierto por cierto, fue luego vendida la productora además a una compañía muy cercana al Opus Dei, y la censura eclesiástica empieza a obligar al realizador a cambiar ya no parte del guión, si es que la mitad de la película tenía que cambiar prácticamente, sobre esta historia. Estas imposiciones, claro, desquician a Berlanga y a Colina, que están forzados a transformar toda la segunda parte de Los Jueves Milagro en otra película, ¿no?, bajo la vigilancia de un cura, el padre Garau, que era el sacerdote del comité de censura, que le obliga a reescribir decenas y decenas de páginas del guión que no servían para ello. Él figurará, de hecho, como guionista en los títulos del crédito, porque a él se responde gran parte de la película. Y encarga sus gestiones, además, a un conocido abogado valenciano, que era luego famoso novelista en la transición, que era Vizcaíno Casas. Los Jueves Milagro es, sin duda, el largometraje más mutilado de la carrera de Luis García Berlanga.
¿Y este es el niño más infeliz de la escuela? Cualquiera le hace creer que don José... Vamos a fortalecer su confianza en lo sobrenatural por medio de la química. Ahora verá, esto le causará una gran impresión. ¿Te puedes marchar? No, niño, tú quédate. Tú y yo vamos a hacer una cosa muy buena. Una cosa que te gustará mucho. Verás, cuando los niños son buenos, pueden ocurrir milagros. Y tú tienes cara de ser muy bueno. Fíjate bien y pon mucha atención. Esto es agua, agua pura. ¿Tú quieres que se convierta en vino? ¿Yo? No, señor. Eso no vale, tienes que decir que sí. Sí. Entonces reza un Padre Nuestro. Si rezas un Padre Nuestro, Dios hará el milagro. Anda, reza. Haz lo que te dice don Evaristo, Pepito. Anda. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra. Amén. Ahora mezclo el agua de las dos copas, fíjate bien, y ya está. Aquí tienes el vino. Pero sí, el caso es que, como no sea que el bisulfito es de fabricación nacional, no sé qué diablos. No has rezado con bastante devoción, estúpido. Mañana me traerás escrito 200 veces, no sé rezar el Padre Nuestro. No sé rezar el Padre Nuestro, vete. Demoledor, como siempre, Berlanga, en esa ironía y humor absolutamente sarcástico hasta la sumo. Dice así en sus memorias sobre lo que ocurrió entonces: parecía que íbamos a hacer una película interesante, divertida, sin más drama que lo habitual, pero de pronto la Iglesia irrumpe en nuestras vidas. La Iglesia, el Vaticano, el Opus Dei y la Biblia en pasta. Como si no tuviéramos bastante con nuestros curas, nuestra censura y nuestras beaterías, resulta que el coproductor italiano del film era del mismísimo Opus Dei. Primero de modo civilino y luego casi mediante la violencia exigió modificaciones importantes en el guión. Colina y yo habíamos metido ya mucho en referente al milagro que inventan los del pueblo y diálogos que sonaban un poco a homilía pedestre. La referencia al Opus Dei nos sirve también para aclarar que la banda sonora que estamos escuchando de fondo no es la de la película de los años 50, sino que es la del film Camino, una película que trata también de el efecto de un supuesto milagro que esperan en torno a una niña terriblemente enferma en la película Camino de Javier Fesser. Cuya una de las protagonistas, por cierto, es la novia de mi hijo, y que es una interesante película que también gira en torno a este mundo tan peculiar del catolicismo más estricto y conservador. Muchos se preguntarán entonces, pero bueno, las intenciones no son buenas. No se espera con estos milagros, incluso con la manipulación de ellos, que la gente crea que pueda llegar a la fe. Jesús nos plantea aquí en esta buena noticia según Juan que necesitamos tres cosas. Hemos visto en el capítulo anterior que necesitamos nacer de nuevo, que el Hijo del Hombre ha de ser levantado. Necesitamos la cruz de Cristo. Pero aquí nos muestra también que necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo primero que nos dice claro es que ha de ser en verdad. Por lo tanto, cuando nuestra fe se basa en una falsedad, en una mentira, en un engaño, ¿cómo podemos pensar que reconocemos a Dios por ello? Jesús le dice a aquella mujer samaritana en este capítulo 4 de Juan que no hay más forma de honrar a Dios que conforme a la verdad. Mi terreno es mejor porque está más alto. Más alto, pero no paga la contribución. Muy bien, yo no pagaré contribución, pero en mi finca no hay relente. Entonces en cuanto entramos en la mía, empieza a hacer relente. Claro. Vamos, hombre. Como si las nubes cuando pasan por ahí encima dijesen: cuidado, estamos en la finca de don José. Vamos a granizar a otra parte. ¡Qué tontería! No se trata de granizo, sino de relente. Y a mí el relente me da tos. ¿Y qué diría la gente de un santo que no puede curarse un catarro con tantos años en el cielo? ¿Qué se diría de un santo que se aparece en una finca que no paga la contribución? Vaya un ejemplo. Eso también es verdad. Dice Berlanga en otro libro, estábamos citando del de Miguel Ángel Villena, que fue premio, comillas, de biografía recientemente, pero anteriormente hubo un libro de entrevistas con Carlos Cañeque y Maite Grau que se llama Bienvenido Mr. Berlanga. Y dice acerca de esta película que no pudo dirigir como él quería y que la Filmoteca cuenta que ha encontrado dos versiones distintas y le pide una vez cuál era la versión no censurada y incluso se rodaron escenas para sustituir la censurada y está él mismo confuso de cuál es la película auténtica.
La productora de los Jueves Milagro, como habías dicho en el otro libro, tiene que ver con el Opus Dei. Hubo contactos con escritores también para modificar el guión. Uno de ellos dice que en este otro libro, que fue Torcuato Luca de Tena, y tiene una carta suya en la que dice que él no modificó sin embargo nada, que estaba escrito ya por otro, y fue el cura fundamentalmente que firma los créditos. Los problemas que él le ve a la película, dice en esta entrevista, supongo que no era lo suficientemente ortodoxa, ¿no?, en la línea que ellos deseaban. Dice, sin embargo, le preguntan los autores, los sectores progresistas la calificaron como una película católica. Dice, bueno, sí que lo es. Yo no era católico practicante, pero tampoco era un hombre que tuviese esa fascinación negativa hacia la Iglesia, que por ejemplo tiene Buñuel. Yo he sido un hombre anticlerical por tradición familiar. Mi madre, aunque era practicante, no era de una religiosidad exacerbada. Y mi padre, dice Berlanga, era agnóstico. El personaje de San Dimas es posterior en la historia porque la película terminaba en el primer tratamiento antes de la aparición de ese santo con camisa y corbata, ¿no? Y cuando le pregunta cómo terminaba al principio, decía que terminaba cuando fracasaba el segundo milagro. Y queda el tonto del pueblo viendo cómo comienza a amanecer y todos los demás se van porque el milagro no se produce. La última imagen dice que era la del tonto del pueblo arrodillado, solo en la estación, con un tren que aparece a gran velocidad detrás de él. La lectura, por lo tanto, dice Berlanga, era que los milagros organizados no funcionan, que solamente se los cree el tonto del pueblo. No había nada irreverente en la película, cree él, pero aún así no les gustó. Veían como gato encerrado y creían que al final significaba que solamente los imbéciles se creen los milagros, aunque no era ese el sentido de su historia. Miren ustedes, detrás del balneario hay un Hombre, sitio... muy bonito. Ahora el que quiera aprovecharse es usted. Ya está ahí, don Salvador. ¿Qué, don Ramón? ¿Ha habido acuerdo? ¿Qué va? Pues nosotros no hemos encontrado a nadie. Entonces estamos listos. En fin, ha sido una pena. No saben lo que lo siento. Espere. Podíamos ser uno de nosotros. Si yo digo que he visto a San Dimas, tendrán que creerme a la fuerza. Soy el cronista oficial del pueblo. Hombre, para eso hace falta un alma inocente y usted... Me parece que tengo la solución. Allá abajo en el apeadero, ¿no ven un hombre junto a las vías? Todos habíamos olvidado a Mauro. Todos. Ah, es verdad. Mauro, el de la estación. Pero sí es tonto. Sí, tonto, tonto. Pero a lo mejor me reconoce. Sí, el pobre Mauro. Espera siempre un milagro. Y por fin lo tendrá. En el libro de entrevistas con Carlos Cañeque y Maite Grau, el director Berlanga dice que el eslogan que pensó para vender la película a los distribuidores era que Dios es el número uno en todo y que debía ser también el número uno en el humor. Pero a los censores no les hizo ninguna gracia el eslogan. Entonces, la magia y la religión tienen siempre dos cosas en común, piensa Berlanga. Y realmente vemos que él siempre pensaba que la primera mitad de los Jueves Milagro era tal vez lo mejor que había hecho hasta ahora. Había armonizado muy bien el texto con la imagen, se encontraba cómodo rodando, pero ahora cuando ha vuelto a ver la versión que finalmente ha rescatado la Filmoteca no censurada, que es la que pueden encontrar ahora más habitualmente, está también convencido de que las imposiciones han arruinado todo el final de la película. ¡Escúchame, Mauro! ¡Soy Dimas! Que no sé nada, tú no sé nada. Pero yo te digo que el hombre no está solo en esta hora incierta y tenebrosa. Mi voluntad, que no oigo. Venga, hombre, ¿qué digo? Si no oigo nada. En este día. En este día. Sí. ¡Oh, en este día! Es que tú y los que reciban Es que tú y los que reciban mi testimonio cumplan el mandato de San Dimas. Lo primero, deberéis iniciar, donde todos los jueves consentiré en aparecer. Sí, venid todos. Venid, hermanos, todos. Sí, venid todos, que no es españoles y extranjeros. ¿Cómo termina, hombre? ¿Cómo termina? Españoles y extranjeros. Venid y confiad en que dando vuestro óvulo y consumiendo el agua milagrosa de las termas de Pontecilla, serán curados todos vuestros males y aliviadas todas vuestras desventuras. Este ha sido mi mandato. Da testimonio de él. ¡Milagro! 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 ¡Despertaros todos! ¡Escuchadme! ¡Le dije a San Dimas! ¿Qué me ha parecido a mí? ¡Ha dicho! ¡En la estación! ¡Ahora mismo! ¡Ha dicho que volverá! ¡Yo lo he visto! ¡Sí! ¡Entérate! ¡Ha sido a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Despertaros todos y oírme! ¡Vendrá todos los jueves!
colores, lleva corona y caen estrellas. Pero es que no queréis creerme. Tenemos que ir a rezar allí. ¡Se lo voy a decir a todos! Jesús dice que para poder reconocer a Dios necesitamos la verdad, pero también el Espíritu. Hay un sentido claramente que Jesús nos revela en este Evangelio, que la única forma de poder conocerle es espiritualmente. Dios tiene que llegar a nosotros por medio del Espíritu Santo, mover nuestros corazones, convencernos de esa verdad para poder hacerlo. Jesús se muestra aquí ante esta mujer como el Salvador. Nadie quería, por supuesto, en aquellos tiempos un Salvador del mundo. Los judíos querían un Salvador de Jerusalén y los samaritanos, en todo caso, de Samaria. Los griegos de Grecia y los romanos de Roma. Todos querían el suyo propio, pero ¿para qué querían un Salvador del mundo? Sin embargo, es importante entender ese sentido en el cual Él ha venido a hacer un acto redentor por el ser humano. Dice en el primer capítulo, como vimos, que Juan proclama que Él es el Cordero de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo. A aquellos que creen en Él por medio de la fe trae salvación, como ese Cordero, como ese sustituto inocente que muere en el lugar del culpable. Así viene a traer nuestra libertad y rescate por medio de su muerte en la cruz. Por lo tanto, la luz, vemos que como el Cordero al cual apunta Juan es el medio de salvación. Igual que ellos recordaban la liberación del Éxodo en la fiesta de la Pascua, así precisamente también en esas fechas muere Jesús en Jerusalén. Y es por medio de ese sacrificio que hay libertad para muchos. ¿Cómo podremos nosotros, estando también bajo esa misma culpa, necesitados de ese perdón y limpieza, encontrar la realidad inmerecida de ese amor? Solamente hay una forma, nos muestra el Evangelio, mirando a la cruz de Cristo. No es por medio de la belleza del universo que vemos que hay un Dios de amor. Muchas veces lo encontramos como es en realidad, terrible. No hay amor en el espacio. En el universo encontramos muchas veces esa nada terrible. Pero como dice Romanos, descubrimos que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así Dios nos demuestra su amor por medio de esa entrega y su favor inmerecido, lo que llamamos su gracia. Es la diferencia que hace el Espíritu de Dios cuando entendemos esto. Bruce Cockburn es un canadiense que llegó a la fe cristiana desde el agnosticismo y que refleja también en muchos de sus temas esa fe desde los años 70. Pero ahora, al final de su vida, ya bastante avanzada su edad, ha hecho este tema maravilloso el año 2023, que dice cuando el Espíritu entra en la habitación, que nos muestra nuestra única confianza y esperanza cuando esa verdad de Dios se muestra por su Espíritu. Manhattan or Dakar, it makes no difference where you are. It doesn't matter what you think or if you smoke or if you drink. You're a thread upon the loom when the Spirit walks in the room. You could be naked, you could be armed, you could be charming, you could be charmed. Be open, you could be closed, be one of us, or one of those. You're a thread upon the loom when the Spirit walks in the room.
It matters not what you have done, nor what you'll do, nor what you'll say. We play the role we're made to play. We're but threads upon the loom when the Spirit walks in the room. Maravilloso, a su avanzada edad, Bruce Cockburn nos dice que da igual que estés en Manhattan o en Dakar, no hace ninguna diferencia, no importa lo que piensas, si fumas o si bebes, cuando el Espíritu de Dios entra en la habitación, todo cambia. Puede aparecer a cualquier hora. Cuando venga, lo hará en poder. No podrás verlo, tal vez te quedes sin poder ni andar, pero llegarás a ser lo que realmente tienes que ser. It can appear at any hour. When it comes in power. You may not walk, you may not see, but you'll become what you can be. You're a thread upon the loom when the Spirit walks in the room. We're but threads upon the loom when the Spirit walks in the room. He tratado de ponerme en pie, he tratado de cantar, pero solo en ti puedo. Gloria in te Domine, U2, U2, Gloria. Gloria in te Domine, sultate, oh Señor, suelta mis labios, canta Bono en esta canción. He querido cantar y no encontraba la puerta. Ahora la entrada está abierta. Tú estás ahí y me dejas entrar. Se abría el disco de U2, de U2, la banda irlandesa formada por estos tres casi adolescentes que habían conocido la fe en una comunidad cristiana en Dublín. El salón compartían juntamente con el cuarto miembro su estancia en la única escuela que había no católica conocida en Dublín, Temple, donde por medio de un profesor y su conversión llega a formarse un grupo de estudio bíblico dentro de esa
esa escuela y muchos llegan a una fe personal y viva que reflejan una y otra vez, particularmente en aquellas primeras canciones, con una fuerza inusitada. Es el Gloria de U2. Gloria a Dios en las alturas, levantamos y exaltamos tu nombre, canta Matthew Worth, del segundo capítulo de Los Hechos, ya en su carrera en solitario, el año 1986. At times I doubt you, Lord. The words you've given me, so clear and wonderful, but my eyes refuse to see. And I know it's just my fear that keeps me from the truth, makes me turn, run and hide myself from you. And I'll wait for the morning to come and rescue me from these feelings I never did think I could feel. Oh, teach me, Lord, help me to run, train me to stand up and fight, and I will be a man of God, tearing down walls of gray between black and the white. Glory to God in the highest, I lift up your name. Uno de los pioneros de la música de la Revolución por Jesús, Matthew Worth, que formaba parte también con Annie Herring y con Nellie Grierson, que eran hermanas del segundo capítulo de Los Hechos, una de las bandas que aquellos hippies que llegaban a la fe cristiana más escuchaban. Él todavía está en activo, tiene 66 años y vive en su finca, en su rancho en el norte de Dakota, de Estados Unidos. Y con esa misma fe que mantiene, declara que todo lo que es, lo que ha hecho y todo lo bueno se lo debe a Dios. A Él sea la gloria. Hemos sido hechos para adorarle a Él, es lo que Jesús le dice también a esta mujer samaritana y a todos nosotros. Hemos sido creados para Él, y si prescindimos de Él, si queremos vivir nuestra vida sin Él, Él no nos deja, nos persigue una y otra vez, nos busca y quiere que volvamos a tener relación con Él. Y cuando todo otro dios ídolo nos falla, descubrimos que no hay nadie como Él. Él es el único, canta Norman Barrett. When I'm feeling sorry for
El único, tú eres quien yo necesitaba, lo que me hacía falta, cantaba Norman Barrett, que ya nos dejó en esta banda que formó en los años 80, después de su conversión a la fe cristiana, con un grupo de rock progresivo llamado Gravy Train. Después entra a trabajar con varios músicos cristianos, como era el caso especialmente de Alvin Wall, en cuya banda estuvo bastante tiempo, hasta empezar esta aventura ya en solitario. Entró luego en un deterioro de salud importante que le llevó a una grave enfermedad que finalmente trae su partida de este mundo. Pero hizo grandes discos como este llamado Playing in the City, tocando en la ciudad. ¿Cómo relacionar esa satisfacción que nos ofrece Jesús con la realidad de la vida? La experiencia que todos tenemos es que no tarde o temprano tenemos que vivir tristezas, tragedias. Da igual tu condición, sea rico o pobre, hombre o mujer, sea tu raza o el lugar del mundo en el que vivas, vas a encontrar en tu vida la realidad del dolor, desde el comienzo de nuestra vida hasta el final. Así acaba el capítulo 4 de Juan con la historia de un hombre rico que tenía una buena posición. El lenguaje que se utiliza aquí es de alguien que podía tener que ver incluso con la corte de Herodes. Y este hombre oye que Jesús ha vuelto a Galilea, en Caná, donde hizo aquel milagro del agua en vino. Y entonces se emprende su viaje allí para pedirle que cure a su hijo. Jesús le contesta con un reproche, lo que nos choca un poco, diciendo a la gente que por qué buscan ver en primer lugar milagros y señales cuando lo que tienen es que creer. Probablemente más que solamente una reprensión a aquel hombre que presupondría que tendría que ir Jesús allí, a su lugar, a Capernaum, y tocar probablemente a su hijo para curarle, nos muestra cuál es la fuente realmente, la única manera en la cual podemos esperar ver el poder de Dios, que es creyendo, teniendo fe en Él. Por eso Jesús nos enseña también al final de este capítulo que debemos darnos cuenta quién es Él. Si supiéramos quién es Él, nuestra vida sería diferente. Esa es la gran lección de este capítulo de la Buena Noticia según Juan. Seguiremos nuestro viaje por la vida a la luz de este buen libro, entrando ya en el 5º capítulo de este Evangelio. Pero esto será en nuestra próxima parada por nuestra ruta a la luz de los 66 libros que conforman este buen volumen que realmente puede guiar nuestra vida en el buen camino. Pueden volver a escuchar los programas anteriores sobre no solamente los primeros capítulos de este Evangelio, sino también los 3 anteriores, Mateo, Marcos y Lucas, e incluso aquellos 2 tercios de la Biblia que se llamamos el Antiguo Testamento, están dedicados también por lo menos un programa a cada uno de los libros, incluso varios en muchos casos. Subidos todos ellos como podcast en las plataformas donde pueden oír los programas. En SoundCloud tiene un particular buen sonido el programa, pero también lo pueden oír en iVoox, que es una muy popular en España, o incluso a nivel internacional en Spotify, donde no solamente hay música, sino también muchos podcasts. Incluso si es un usuario de Apple y está habituado a iTunes, ahí también puede encontrar nuestro programa de Ruta 66. Dani Panduro nos ha guiado en este viaje uniendo tantos elementos que incluimos y que llaman nuestra atención, desde diálogos de la película, la música de fondo, las canciones que oímos, y José de Segovia ha estado comentándoles todo ello a la luz también de esa palabra que permanece, la del buen libro.
Les esperamos que nos acompañen en el resto de este viaje, en nuestra próxima parada. Hasta entonces reciban nuestros saludos, besos, abrazos, juntos o por separado. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.